Bienvenidos a La Llama, el podcast de Lanzallamas, donde nos juntamos con distintos referentes para conversar acerca de esta energía que nos convoca tanto, que es la creatividad. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos invita a pensar la creatividad desde otro ángulo, desde un lado más científico. Ella estudia el cerebro, este órgano tan misterioso capaz de estudiarse a sí mismo. Doctora en psicología, lidera el departamento de neuropsicología en el FLENI y es investigadora del CONICET. Bienvenida, Lucía Crivelli. Gracias Teo por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir, Lucía. Bueno, existe esta idea siempre de que la creatividad es como un don, ¿no? Que algunos lo tienen y otros no. Yo veo que a partir de que la neurociencia va avanzando, ¿no? Se va descubriendo que el cerebro de verdad es una máquina creativa, que todos la tenemos y solo tenemos que entrenarla para poder usarla, ¿no? Bueno, hay un poco de verdad en eso, pero también es cierto que vemos que hay personas que son mucho más creativas que otros, que sistemáticamente tienen producciones más creativas que otros. Y eso no es casualidad. Y eso no tiene por qué ser pensado como un don o como algo constitutivo con lo que uno nació. Hay como una predisposición biológica, pero también después está lo que sucede a lo largo de la vida. Si lo pensamos desde las neurociencias, está la plasticidad de nuestro cerebro. Sabes que el ser humano es el único animal que nace completamente inmaduro. Todos los demás animales del reino animal, digamos, cuando nacen se pueden alimentar solos o pueden caminar. Tienen determinado grado de inmadurez, pero se pueden autovaler de alguna manera. En cambio, el ser humano es completamente dependiente de su mamá. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central todavía no está del todo formado. No podemos ni siquiera pedir comida, no podemos agarrar comida, no podemos caminar, el cachorro humano es completamente indefenso. Pero eso también lo hace completamente flexible. Entonces, a medida que nuestro cerebro se va desarrollando en conjunción con todo lo que le pasa alrededor. Por eso decimos que existe la neuroplasticidad. Además de la neurogénesis, la capacidad de formar neuronas nuevas, tenemos un cerebro plástico. ¿Plástico en qué sentido? En que puede generar conexiones nuevas que cambian su morfología, su forma y su funcionalidad. Y el contexto en este ámbito es súper importante, ¿no? Entonces, claro, nacemos con este cerebro lleno de posibilidades. Después, ¿qué hace cada contexto con esas posibilidades? Es distinto. Entonces, desde las neurociencias te puedo dar esta explicación más biológica o más dura. Desde la psicología te puedo decir que también el contexto en que un chico crece cambia mucho su forma de abordar la creatividad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos padres más restrictivos, donde el umbral o la tolerancia a la frustración es baja, donde la tolerancia a la ambivalencia, ¿no? al cambio es restrictivo, entonces nos enfrentamos con un chico que va a crecer en un ambiente mucho más contenido, mucho más rígido. Cuando un chico se cría en un ambiente más flexible, más abierto, con más tolerancia al error, a la frustración y al cambio, bueno, se van dando posibilidades para que la creatividad se despliegue mejor. Bueno, está bueno esto, cómo el contexto va forjando la manera de cómo nosotros nos animamos también a crear, a generar conexiones nuevas dentro de nuestra cabeza, ¿no? Claro. En realidad, las neurociencias lo ven muy claramente en las resonancias magnéticas funcionales. O sea, la resonancia magnética es una foto y la funcional es una foto de cómo fluye ahí la glucosa y el oxígeno, ¿no? Entonces podemos ver cómo el cerebro va cambiando cuando le proponemos diversas tareas y qué áreas se activan y cuáles no. Pero si vos pensás, hace 100 años el psicoanálisis también nos planteaba esto. Freud hablaba de series complementarias. Entonces, que tenías lo orgánico, constitutivo, que se complementaba con lo que te daba el ambiente. Y esa es la realidad que hoy vemos reflejada en la ciencia y en la evidencia. Buenísimo. Y esto entonces quiere decir que nosotros, esta plasticidad nos permite ir cambiando, absorbiendo el ambiente y ejercitando nuestro músculo, que es el cerebro, si es como metáfora, ¿no? De músculo, pero ejercitarlo para volvernos más creativos o más activos, ¿no? Claro que sí. Hay mucho que podemos hacer voluntariamente y como hablábamos antes, también hay mucho que nos es dado por el contexto en el que vivimos. ¿Qué son las cosas estas que podemos hacer para entrenarnos, para tener un cerebro más creativo, más saludable? Bueno, podemos hablar un poco sobre lo que no tenemos que hacer también, ¿no? Hay cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, hay un concepto en neurociencias que se estuvo estudiando en los últimos 10 años que se llama mind wandering, que es el vagabundeo mental. Es la capacidad que tenemos de, en esos momentos de tranquilidad, meternos hacia adentro. Y nuestro cerebro va a seguir igual de activo, pero va a seguir explorando ideas, pensamientos, sentimientos que tienen que ver con mi mundo interno.
Cuando se activa el mind wandering, la respuesta viene de una red que se llama Default Mode Network, que es como la red activada por defecto, que involucra el lóbulo frontal, el cíngulo anterior y el precuneus. Son áreas que se activan en ese momento. Las áreas se activan cuando yo estoy mirando por la ventana, literalmente. Tiene una actividad y un consumo energético altísimo. Ahora, cuando yo estoy consumiendo redes sociales, esas áreas no se activan. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado en una tarea dirigida, entonces tengo otras áreas activadas y no estas. Entonces todo ese tiempo perdido, todo ese tiempo, ¿no?, que dejamos pasar, la verdad que es improductivo. Paradójicamente necesitamos perder el tiempo. Necesitamos meternos en un ascensor y por ahí hablar con la persona que está al lado, ir en el colectivo y mirar por la ventana, caminar con música y no estar contestando mensajes. Está bueno eso es como el aburrimiento como portal a poder pensar las cosas de otra manera, ¿no? Estamos como tan inmersos con esto de la tecnología de que cada espacio vacío tenemos que llenarlo con algo, endorfinas, ¿no? Con placer, que es como que dejamos de lado la oportunidad para esto que comentás del mind wandering, que donde empiezan a surgir las ideas nuevas, ¿no? Claro, es como una incubadora de ideas, como un territorio fértil, como un momento que todos tenemos o todos teníamos, en el cual aparecen un montón de ideas que por ahí no surgen después en la superficie. Pero las personas que más tiempo tienen para hacer mind wandering, después tienen más ideas en la superficie en otro momento. Podemos dividir ese momento según qué teoría, de diferentes maneras, pero siempre estamos hablando de un momento de reflexión, de divergencia, de creatividad, de dejar fluir, y un momento donde uno necesita seleccionar, ¿no?, la idea, trabajar sobre la idea y ser creativo, pero de una manera más formal. Bueno, está bueno. Hay como un momento como de mucho control y otro momento necesario de soltar, ¿no? Y ahí dejar que las ideas vengan a uno, vaya a saber de dónde. ¿No? ¿De dónde vienen las ideas? Bueno, esa es otra pregunta más filosófica, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sin responder del todo a esa pregunta, sí podemos decir que estos dos momentos que se alternan, el otro día conversábamos sobre Kahneman. Kahneman por ahí habla del sistema 1 como un sistema más impulsivo, más que tiene que ver con el instinto, más con lo espontáneo, y un sistema 2 más racional y más ordenado para pensar. También tenemos el pensamiento psicoanalítico, que habla de este proceso primario, le llama Freud, proceso primario, como también que tiene que ver más con lo inconsciente, con lo que sucede en los sueños, en los chistes, en los lapsus, y el proceso secundario, que tiene que ver con la inhibición, el orden, la racionalización de todo esto. Y diferentes teóricos le van poniendo diferentes nombres, pero todos estamos hablando siempre de estas dos cosas que se alternan. No se alternan cronológicamente, no es que yo hago primero una cosa y después hago la otra. En realidad se superponen, pero como todo en filosofía y en la teoría, uno necesita ordenarlo de alguna manera para poder entenderlo y transmitirlo, ¿no? Son momentos especiales que se suceden. Bueno, y me gusta esto que mencionaste del sueño también, porque es un tercio de nuestra vida lo pasamos soñando, algo así, ¿no? Esa estadística. Algo así. Bueno, y cuando soñamos, en realidad, más que dormir para descansar, dormimos para soñar, ¿no? Como para poder empezar a generar otras conexiones neuronales que nos despiertan después otro tipo de creatividad, de pensamiento. Sí, hay muchos experimentos en neurociencias súper interesantes con el sueño. O sea, el sueño tiene muchas funciones. Una de las funciones que tiene es un sistema que se llama linfático, que limpia el cerebro, hace como una poda neuronal de todos esos residuos tóxicos y metabólicos que quedan durante el día, proteínas que no necesitamos. Por otra parte, tiene todo lo que tiene que ver con la restauración emocional, ¿no? Nos lleva al equilibrio emocional. De hecho, los trastornos mentales generalmente tienen asociados episodios de trastornos del sueño. Entonces eso es importante. Y después está el tercer proceso, que es el tema de la creatividad. ¿Qué pasa durante el sueño con nuestra creatividad? Y hay muchísimos estudios que analizan qué pasa cuando las personas duermen, qué pasa cuando las personas no duermen, qué pasa cuando sueñan y no sueñan y están resolviendo un problema. Entonces, por ejemplo, en un experimento muy famoso de un autor que se llama Wagner en 2019, perdón. Me confundí con el otro Wagner. Experimento de Wagner en 2019 lo que hace es proponerles una ecuación matemática muy compleja, pero que tiene una solución que, si uno lo mira de una manera creativa, puede llegar sin tener que hacer tantos pasos a un grupo de matemáticos. Y a un subgrupo de esos matemáticos los deja dormir, otros subgrupos los mantiene despiertos, entretenidos, y otros subgrupos de matemáticos los deja hacer lo que ellos quieran. Y aquellos que duermen
resuelven más rápidamente cuando despiertan la ecuación matemática que el resto de las personas, de esta manera espontánea, ¿no? De esta manera eureka, de esta manera que surge así como una iluminación, sí, como, ¿qué le dice el Dr. House? Epifanía. Epifanía, perfecto. Como si fuese una epifanía, House. Buenísimo. Bueno, entonces, y así hay varios experimentos sobre el dormir y la creatividad. Bueno, Dalí cuenta que él se iba a dormir con una llave en la mano y ponía un plato abajo, entonces cuando se quedaba dormido caía y el ruido lo despertaba, entonces él empezaba a ver cuáles eran las inspiraciones que le venían en ese momento. Bueno, y también lo hacía Edison con unas pelotitas, sí, también. Sí, porque ellos trataban de despertarse en una fase del sueño que es la N1. La N1 es la primera fase del sueño. Entonces, en esa fase es más fácil recordar lo que uno estaba soñando y tomar contacto con lo que está pasando. Durante el sueño pasan muchas cosas, pero una cosa que es muy interesante, pues si vos pensás el sueño es como una experiencia alucinatoria, es como un estado de locura transitoria, ¿no? En algún punto vos estás alucinando, estás en otro tiempo, con personas que no existen, estás volando, ¿no? Sí. Y estás recordando, pero todo eso transcurre con tu cuerpo inmóvil. Entonces, lo que sucede es que tu motilidad se restringe. O sea, el cerebro le da la orden al cuerpo de que no se mueva, porque si no todo esto sería riesgoso. Después, el lóbulo frontal, que es aquella parte del cerebro que controla más los pensamientos y secuencia las ideas y pone también censura, no es que se apaga, pero empieza a funcionar de una manera más relajada. Y se enciende todo el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Entonces se produce esta activación que es completamente diferente. Si vos te despertás, hay distintos momentos de la noche donde vos te podés acordar o no acordar los sueños. Lo que hacían Edison y lo que hacía Dalí era tratar de despertarse al principio de la noche para poder recordar los sueños. Por eso apenas se les caían estas cosas, se hacían ruido, ellos se despertaban. Porque si no sería lo mismo haber dormido toda la noche y despertarte. Y es un momento de mucha lucidez, ese momento donde uno apenas se duerme, que tiende a ser como un movimiento medio como de, ¿no?, de espasmo. En realidad no es un momento de lucidez, es un momento confusional. Un momento que Freud lo llama el estadio de duermevela. Él cuenta muchas de sus escritos, cuenta los relatos que a él le transcurren y los sueños que él tiene y las ideas que se le ocurren cuando está viajando en tren, porque el tren tiene este movimiento monótono que te va como hipnotizando y te va durmiendo y de repente se sienta alguien en el asiento al lado y se despertaba con un pensamiento, con una idea nueva. Es un momento de eso, duerme vela, como que estás entre dormido y despierto. Entonces es importante capturar los sueños. Hay muchas técnicas para poder recordar lo que uno estaba soñando. Bueno, esto, ¿no?, de los sueños lúcidos, ¿no? De estar en un sueño siendo consciente de que uno está en el sueño. Sí. Es un lindo experimento el de los sueños lúcidos. Te permite, hay diferentes técnicas para hacerla. La más conocida es anotar lo que uno estaba soñando. Primero irse a dormir con el pensamiento de que voy a querer recordar los sueños. Luego, cuando uno se despierta, tratar de anotar o grabar un mensaje de voz lo que uno cree que estaba soñando y volver a escucharlo durante el día. La noche siguiente, lo más probable es que uno continúe con esa línea de sueño. Y de a poco uno va logrando un estado en el cual puede ser consciente mientras sueña. ¿Qué tiene de bueno esto? Permite tomar decisiones en un mundo fantástico. Es un sueño, es una... Donde todo es posible. Todo es posible y es muy hermoso. Pero en realidad también sucede que no me permite descansar de la manera adecuada. Claro. Porque todo esto de que se apague el lóbulo frontal tiene que ver con que en algún momento yo necesito soltar. El lóbulo frontal es muy útil, pero está todo el día condicionando que mis pensamientos sean racionales y ordenados. Cuando yo duermo, se distiende para que yo pueda descansar. Si yo hago la técnica de los sueños lúcidos mucho tiempo, lo que me pasa es que no estoy descansando bien. Terminas agotado. Claro. Bueno, pasa mucho cuando uno está frente a un examen o una entrega muy importante que se va a la cama, ¿no?, y empieza como a pensar y vos sentís que estás dormido y seguís ahí trabajando el tema. ¿Hay algo ahí de que realmente estás construyendo una idea, formando algo, o estás enroscado en tu propia cabeza sin descansar? No, claramente el sueño tiene estas tres funciones. O sea, limpiar el cerebro de proteínas tóxicas, estabilizar el ánimo y generar procesos de creatividad. Y los procesos de creatividad tienen que ver con unir pensamientos que acontecieron durante el día, que los llamamos restos diurnos, con pensamientos muy propios, autobiográficos, recuerdos, memorias. Cuando estoy en un proceso creativo, se conjuga la actividad de tres redes. Una red que es la Default Mode Network, que se llama red de actividad por defecto.
que me permite entrar en mi mundo interno, explorar mi autobiografía, mis recuerdos más personales y proyectar un poquito de eso hacia el futuro. Otra red que se activa es la red de la corteza prefrontal, que selecciona cuál de estas cosas tienen sentido y las ordena. Y por último, una red que no nombramos acá todavía, que es la red de saliencia. La red de saliencia permite detectar aquello que llama la atención, aquello que es distinto. Porque una idea tiene que ser distinta, creativa, pero también tiene que servir para algo, ¿no? Totalmente. Entonces tiene que estar todo en actividad. No, está bueno eso que mencionás también, que tiene que ver con la poda, ¿no? La poda neuronal con respecto también a qué cosas son útiles y qué cosas no. Digo, la memoria tiene que ir almacenando, seleccionando y dejando cosas de lado para construir una historia. Sí, en relación a lo que decís, es interesante el tema del olvido, la necesidad del olvido, ¿no? Como el olvido activo. Siempre en neuropsicología hablamos mucho de Funes el memorioso, por supuesto, es el tema de tesis de un montón de alumnos. Porque bueno, cuando vos recordás demasiado no podés pensar, Claro. ¿no? Tener la información de cada momento del día, de cada cuestión que transcurrió, no tiene utilidad. Entonces, en el sueño pasa eso. Nosotros llamamos el hilo rojo del sueño a esta capacidad que tiene el sueño de seleccionar personas significativas e ideas importantes. Con eso trabajar sobre mi memoria y mi pasado. Bueno, eso es en parte olvido también. La poda neuronal es olvidar, dejar de lado aquello que no tiene significado para mí. Que es distinto la represión. La represión es un proceso que el psicoanálisis describe como positivo y necesario en un primer momento de la vida, cuando yo a los 5 o 6 años reprimo el complejo de Edipo y paso de ser una persona completamente impulsiva y egocéntrica a mirar al mundo de otra manera. Y después están los procesos que tienen que ver con la patología de la represión, ¿no? Reprimir cosas que me hacen mal o negar cosas que no quiero recordar. Bueno, me gusta cómo se une esto con el tema de contar historias, ¿no? Y las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Cada vez que nosotros recordamos algo, estamos de alguna manera editando eso que sucedió. Siempre es una visión subjetiva de la realidad, ¿no? Sí, sí. Eso se llama reconsolidación de la memoria. A mí me gusta hacer la analogía entre la memoria y una Wikipedia. ¿Por qué una Wikipedia? Porque los recuerdos míos yo los edito, pero no los edito solamente yo, los edita mi contexto, los editan la opinión de los demás, los relatos, lo que vi por la calle. Entonces, cuando yo recuerdo, no es como si yo saco una foto de un cajón o un video. Yo lo que saco es la posibilidad de abrir este recuerdo y meterle nuevos ingredientes. Entonces, como vos decís, lo edito. Y le meto nuevas opiniones, nuevos conocimientos, otras perspectivas, más información. Por eso hay muchas experiencias de personas que sienten que recuerdan algo de su infancia de una manera muy vívida. Justo ese recuerdo coincide con una foto. Claro. ¿No? Y también pasa que cuando después lo conversan con personas contemporáneas a ese evento, se encuentran con que se acuerdan las cosas de otra manera completamente distinta. Que esa persona no estaba, que ese lugar era de otro color o que quedaba en otro sitio, ¿no? Uno va editando el recuerdo. Esto es algo que es bastante novedoso, se descubre también en el psicoanálisis. Freud encuentra que todas sus pacientes que tenían histeria, la histeria conversiva en esa época era muy frecuente, eran personas que transformaban ideas en síntomas, que generalmente eran parálisis, mutismo, ese tipo de... Y él, mediante la hipnosis, lograba recuperarlas porque ellas accedían a los recuerdos que estaban reprimidos. Todos estos recuerdos tenían un patrón similar. Y él empieza a sospechar que puede ser que haya tantas mujeres que hayan atravesado experiencias de abuso infantil de la misma manera. Y empieza a generar lo que llama la teoría de los recuerdos encubridores, que es como el preámbulo, ¿no?, de lo que después descubrimos en neurociencias como reconsolidación de la memoria. Es que la memoria va cambiando a lo largo de la vida, que si bien estas mujeres tuvieron recuerdos traumáticos, los fueron transformando hacia un mismo formato que en ese momento era popular, que tenía que ver con el abuso sexual en determinada etapa de la vida, y generaron estos síntomas. Ya. Eso nos pasa a todos en algún punto, es parte de la salud y es parte de la creatividad también. Sí, está bueno esto de que siempre es a través nuestro, ¿no? Digamos, nosotros trabajamos con nuestros recuerdos, con nuestras experiencias, y después tratamos de plasmarlo, bajarlo a una pieza creativa, a una pieza artística, a la historia de nosotros mismos también. Entonces está bueno también entenderse que uno es un canalizador de lo que sucede y a través de uno es que uno cuenta sus historias.
Creo que el positivismo nos llevó a creer durante muchísimos años que las cosas eran de una manera sola y que todo era comprobable y empírico y cierto. Y hoy estamos en un mundo más posmoderno donde se vuelve a la magia de la sospecha. Solo sé que no sé nada. Claro, de que uno hay una parte propia que desconoce, que eso es misterioso y que eso es maravilloso, que no es completamente inaccesible y que con eso podemos crear, podemos descubrirnos y descubrir el mundo de otra manera. Bueno, ir descubriendo el cerebro, este órgano tan misterioso, tan enigmático, como un camino hacia ahí, ¿no? Nos da como ciertas herramientas para entender qué es lo que sucede en nuestra mente y en cómo operamos, ¿no? Sí, hay algo curioso, cuando empieza a estudiarse el cerebro físicamente, al principio eran estudios solamente anatomopatológicos, digamos, como autopsias, ¿no? Okay, sí, Entonces claro. las personas tenían que morir, abrían el cerebro y la persona tenía una falla en la conducta y encontraban que tenía una lesión en el lóbulo frontal, por ejemplo, o tenía una falla en el lenguaje y tenía una lesión en el lóbulo temporal. Entonces empiezan a adscribirle a las diferentes partes del cerebro funciones específicas y arman un mapa, se llama el mapa de Brodmann, donde cada área responde a una función. Y ahí surge esta idea de que el cerebro derecho y el Eso. cerebro izquierdo más Claro. creativo, ¿no? ¿Es un mito eso? Bueno, entonces en esta estructura el hemisferio derecho tendría más que ver con la creatividad, con lo espontáneo, con lo holístico. Y el hemisferio izquierdo tendría que ver más con el lenguaje, con lo métrico, con las matemáticas, con lo lógico. Y en el medio hay una estructura que se llama el cuerpo calloso, que es como un puente hermoso que como conecta los dos hemisferios, que hace que uno le transmite información al otro. La realidad es que hoy sabemos, a partir de las técnicas nuevas que hay para mapear el cerebro, que ya no son estáticas, ya no son mapas digamos, rígidos, sino que tienen que ver con el flujo de oxígeno y glucosa en el cerebro y las áreas que se activan, que en una tarea se activa todo el cerebro o muchas áreas, diversas áreas del cerebro al mismo tiempo. Y que nunca es todo derecho o todo izquierdo, que sí hay primacía de una activación por sobre otra. Pero, por ejemplo, cuando yo percibo música, cuando escucho música, se activa más el hemisferio derecho por la melodía, pero después el ritmo lo procesa el hemisferio izquierdo. Entonces, y la letra el hemisferio izquierdo. Entonces, este puente está todo el tiempo conectando los dos hemisferios y el cerebro funciona más como una red. Es como si fuese una red de conexiones que se van como iluminando y apagando. Ese mito también que existe sobre que usamos solamente el 10% del cerebro tampoco es cierto. Es verdad que usamos entre el 10 y el 20% del cerebro en una actividad dada en un momento del día. Usamos casi todo el cerebro durante el día en las diversas tareas que hacemos. Y hace poco sacaron un estudio, Latam Fingers, Sí. entiendo que es el nombre, que habla un poco del deterioro cognitivo, pero que aplica a la salud mental y a la salud en general. ¿Nos contás un poco de ese estudio y de cuáles fueron las conclusiones? Porque me parece que aplican también a una actividad creativa. Bueno, Latam Fingers es un proyecto lindísimo en el que participamos 12 países de Latinoamérica. Yo soy la investigadora principal, lo llevé adelante desde Argentina y lo que hicimos fue tratar de comparar dos grupos que recibían dos tratamientos diferentes. Entonces eran personas mayores de 60 años con riesgo de tener demencia. Y los dos tratamientos, uno era informarlos sobre los beneficios de hacer cosas positivas para tu cerebro, como ejercicio físico, ejercicio cognitivo, control cardiovascular, nutrición saludable y socialización, ¿no? Esos 5 pilares. Y el otro grupo recibía estas 5 mismas actividades, pero de una manera sistemática. Le dábamos gimnasio, nutrición, ejercicios mentales, socialización y les dábamos control cardiovascular. Y lo que notamos es maravilloso porque los dos grupos mejoraron. Incluso recibiendo información, las personas que tenían riesgo de demencia mejoraron su atención, su memoria, su capacidad de analizar problemas. Porque ya saber que el cerebro es parte del cuerpo, que somos un ser integral y que podemos transformarlo a lo largo de toda la vida hace que la gente cambie. Y el cerebro es plástico y puede mejorar durante toda la vida. Ahora, el grupo que recibió esto de una manera integral y sistemática mejoró un 55% más que el otro grupo. Realmente mejoró mucho. Entonces, lo que nos enseña este estudio y por qué fue tan importante, ahora no solamente fue publicado en The Lancet, sino que es la portada de la revista The Lancet de este mes, es tan importante porque nos enseña esto, de que nunca es demasiado temprano para prevenir, pero tampoco nunca es demasiado tarde.
el cerebro puede cambiar a lo largo de toda la vida y que está en nuestro poder y que tenemos el registro y la posibilidad de hacer cosas para cambiar. Bueno, está buenísimo eso, porque Sí. antes se pensaba siempre que uno del cerebro plástico era el comienzo de la vida y después uno era, yo soy quien soy, ya está. Sí. ¿Viste? La quedé acá, soy lo que soy. Y no, podemos ir cambiando, podemos ir ejercitando el cerebro para ir, ¿no?, teniendo una vida más activa, más saludable. Claro, y no solamente mejoraron indicadores que tienen que ver con la calidad de vida o con la depresión, sino que mejoraron indicadores objetivos. O sea, esta gente que tenía riesgo de tener demencia mejora su memoria, que es, digamos, el núcleo de los déficits que aparecen en... Sí, el Bueno, núcleo de la buenísimo. identidad. Y esta plasticidad que tiene que ver con poder hacer conexiones neuronales nuevas, ¿no? La neuroplasticidad tiene dos ejes: la creación de neuronas nuevas, la neurogénesis, y la generación de nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre las neuronas que ya están. La verdad es que ni es tan negativo como se creía antes. Antes se pensaba que la neuroplasticidad solamente existía durante la juventud, ¿sí? Y que después mi cerebro se estancaba y que si yo perdía neuronas no las podía recuperar, o que las conexiones que se perdían no se podían restablecer. Eso sabemos que no es así. De hecho, las personas adultas que tienen un ACV o tienen un tumor luego se pueden recuperar de esto con rehabilitación. Entonces sabemos que no es así. Pero tampoco es tan cierto como la divulgación popular lo dice. No es igual la neuroplasticidad de una persona de 80 años que de una de 60, que una de 20. El cerebro va perdiendo esta capacidad. Así como nos salen arrugas, nos salen manchas y nos salen canas, también el cerebro de alguna manera como que se arruga. ¿La creatividad vos crees que tiene que ver con cuántas más conexiones neuronales tengamos? Digamos, a medida que nosotros vamos teniendo diferentes experiencias o consumiendo cultura a través de un libro, exponiéndonos a algunas dificultades, ¿es que vamos incentivando esta nueva conexión? Sí. Hay un concepto que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene un cerebro, a pesar de tener o una enfermedad o una dolencia o cualquier tipo de dificultad o incluso el envejecimiento, permanecer estable y funcionando plenamente. ¿Cómo alimento yo mi reserva cognitiva? Nutriendo el cerebro desde la infancia con temas que tienen que ver con la nutrición, con el ejercicio físico, con la exigencia intelectual, con la estimulación diversa. Todo eso hace que yo tenga un cerebro que, como te decía previamente, si el cerebro es un árbol, tiene muchas ramas, ¿sí? Y si viene un viento muy fuerte y lo mueve o pasa el tiempo, tengo igual un montón de hojitas, ¿no?, verdes, porque tengo más ramas que han crecido durante la vida. Entonces es importante trabajar durante toda la vida para alimentar el cerebro. Hay un experimento muy famoso en el año 2000 que se ganó la tapa del New York Times, que es un experimento que hicieron en Estados Unidos, un estudio en realidad, más lindo decirlo. Un estudio que hicieron en Estados Unidos en colaboración con un convento de monjas. Fueron unas monjas laicas que decidieron donar su tiempo y su cerebro a la ciencia. Entonces, durante 10 años, hasta que fallecieron las monjas que tenían entre 60 y 100 años, lo que hicieron fue una evaluación cognitiva cada año, una evaluación de su memoria, su atención, su lenguaje, y también donaron sus diarios con las cosas personales que ellas escribían. Cuando fallecieron, donaron su cerebro y se abrió el cerebro de estas monjas. Encontraron que de las que tenían Alzheimer, el 70% de ellas no tenían ningún síntoma. ¿Pero qué tenían? Tenían un nivel de instrucción muy alto. Y además, todas estas monjitas tenían un estilo de vida muy saludable, que involucraba caminatas diarias, conexión social, una nutrición ordenada. Todo eso hacía que, digamos, no era una iluminación divina lo que las había preservado de tener síntomas, sino que tengan una alta reserva cognitiva. Bueno, volviendo un poco al proceso creativo, ¿no? Identificamos como este momento del mind wandering. Volviendo un poco al proceso creativo, ¿no? Identificamos estas tres instancias, que es el mind wandering, como ese momento donde estamos abiertos a explorar distintas ideas. El momento eureka, donde nos cae esa inspiración por ahí haciendo alguna tarea repetitiva o bañándonos. Y después este estado que hablamos mucho en marketing, en el deporte sobre todo, que tiene que ver con el estado de flow, ¿no? ¿Nos podés contar un poco de ese estado? Sí, el proceso creativo se nutre de diferentes, digamos, alimentos, ¿no? Sí. Por un lado está todo lo interno, ya hablamos del mind wandering, hablamos de la red Default Mode Network,
de lo que pasa con los recuerdos autobiográficos y con la subjetividad. Después están también estos momentos epifánicos, ¿no? Donde aparece espontáneamente una idea que claramente se incubó y se cultivó. Pero después está cómo nos ordenamos y cómo podemos entrar en una dinámica productiva para generar productos creativos de una manera también ordenada de alguna manera. Y el flow que vos mencionás creo que tiene que ver un poco con eso, que sin proponérnoslo, pero de una manera persistente, podemos lograr cierta articulación entre la exigencia de la tarea y las habilidades que yo tengo, entre la acción y la motivación, ¿no? Un saber estar motivado, un saber estar inspirado, pero de una manera estable y ordenada. Flow porque fluye, porque se repite, porque es consistente y porque no requiere tanto esfuerzo como una tarea, digamos, hiper pensada o muy racionalizada, pero a la vez se va moviendo. No es algo estático y quieto, ¿no? Muchas veces se lo compara con un estado medio meditativo, ¿no? Donde uno se aleja, el yo lo saca un poco de juego, pierde un poco ese control del yo, fluye como una ¿no? Como capacidad que tiene interna como para resolver. Claro, porque en esos momentos lo que nosotros tenemos una actividad cerebral que tiene que ver con, de vuelta, desactivar un poco el control total que tiene el lóbulo frontal sobre nosotros, activar más el sistema límbico que tiene que ver con la emoción, pero también tener otras áreas activadas que tienen que ver con el control atencional, como la red de saliencia. Entonces tengo atención para la tarea y persistencia para la tarea, tengo todo el vínculo con lo emocional y con los registros de memoria, y no tengo tampoco ese sensor, ¿no? Vos lo llamas yo lo puedo llamar lóbulo frontal, pero estamos hablando siempre de una instancia que censura, ¿no? Y que pone límites y que a veces obtura la creatividad. Ah, bueno. Por eso a veces es tan importante poder tomar distancia, ¿no? Del objeto que uno está tan estudiando y en esa distancia ganar perspectiva, ¿no? Sí, absolutamente. La distancia y el tiempo y la paciencia son importantes para la creatividad porque esto, por ejemplo, cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro está igual de activo que cuando estamos despiertos. A nivel de umbral de actividad es la misma, está menos activo. Y lo mismo pasa cuando estamos divagando con nuestra mente o cuando estamos conversando con un amigo sobre otros temas que no están asociados al tema donde nosotros tenemos que producir algo. Nuestro cerebro está inconscientemente, de una manera implícita, si se quiere, realizando procedimientos de tramitación y de producción. Entonces, no todo es lo que se ve. Lo que vemos no es todo lo que hay mucho más. La vida, la ciencia, los sueños, los lapsus, los chistes, hay un montón de cuestiones emergentes de esto. Y sin embargo, queremos saberlo todo. Queremos creer que conocemos todos nuestros pensamientos y todos nuestros recursos. Tenemos muchos más recursos de los que creemos, tenemos que confiar en ellos. Tenemos que descansar sobre ello. Por eso te hacía énfasis en el tema de estar hiperconectados, como algo que es positivo en el sentido de que adquiere un montón de información y también contacto social, pero al mismo tiempo me priva de este momento de alejarme de las preocupaciones, alejarme del producto que tengo que crear y dejar que se sedimente solo en mi cerebro, en mi mente, en mi inconsciente, el flow. Está bueno esto que mencionás de todas estas capacidades que tenemos, que adquirimos a través de las experiencias que hacemos, ¿no? Porque entonces está bueno tener una vida rica en experiencias para poder nutrirnos de eso, para generar nuevas ideas. Claro, si vos me preguntás, ¿qué puedo hacer yo desde el contexto, desde lo conductual, desde el ambiente? Si hay alguna receta, bueno, no hay una receta mágica, no es que si yo te digo, bueno, decora tu oficina como Google, vas a tener todos creativos, así vas a generar ese tipo de productos. Pero sí es lo que decís vos, por ejemplo, la presencialidad. Las reuniones de equipo presenciales son completamente distintas. Si vos te fijás, cuando vos te reunís con una persona por videollamada, vos no lo podés mirar a los ojos. Es imposible. Si vos mirás la cámara, no lo miras a los ojos, si lo miras a los ojos, no miras la cámara, entonces no lo estás mirando a los ojos. Mirás a vos mismo y dejás... O sea, es un encuentro por definición que es imposible. Entonces, la reunión presencial, grupal, una vez por semana, con determinada regularidad, como que ayuda a este proceso de creatividad, porque es conjunto, es colectivo de alguna manera el proceso creativo, ¿no? No es individual nada más. Colectivo desde su origen, porque yo estoy creada con imágenes colectivas, con digamos, estímulos que vienen de afuera,
los internalizo y los subjetivizo, pero son de esa manera colectivos, y también porque es nada más rico que el contacto con otra persona. Ese contacto inesperado, esa intervención distinta, esa mirada diferente. Bueno, si es de manera presencial, yo te diría que eso es algo que desde el contexto yo puedo sumar para aumentar la creatividad de un equipo. Y después, como decís vos, nutrirse de experiencias que no tienen que ver con el producto o con el material de estudio en concreto. Tratar de incurrir en otras experiencias, ¿no? Que tienen que ver por ahí, yo soy muy mental, tratar de meterme más con mi cuerpo, ¿no? O al revés, o tener experiencias musicales o experiencias diversas. Bueno, me gusta eso de la metáfora de la neuroplasticidad como un bosque que uno va con un machete haciéndose camino, ¿no? Y generando nuevos caminos que a medida que uno los sigue recorriendo, ese camino se va fluyendo de una manera más fácil, ¿no? Y acá hay algo para decir importante, porque creo que por ahí en esta conversación nos sesgamos un poco con todo lo intelectual y con todo lo cerebral y todo lo que tiene que ver con la subjetividad más mental. Pero vivimos en un mundo que todo el tiempo dicotomiza el cuerpo, el alma, la mente y el cuerpo. Y la realidad es que somos uno solo. Somos uno solo a tal punto que, por ejemplo, una de las cosas que más neurogénesis, produce es el ejercicio físico. El ejercicio físico produce deposición de unas proteínas que se llaman BDNF, el factor neurotrófico del cerebro, que se depositan en el hipocampo, que es la zona responsable de la memoria, y lo hacen más grueso y más funcional. Entonces, hacer deporte está directamente conectado con mi rendimiento en la memoria. Esto te da la pauta de que mover el cuerpo, tener conciencia del propio cuerpo, también genera una capacidad intelectual diversa. Sí. ¿Y qué tipo de ejercicios? ¿Ejercicios aeróbicos o fuerza también? Bueno, se ha estudiado de todo. Lo aeróbico tiene que ver más con la oxigenación del cerebro, pero la fuerza, los ejercicios de alto impacto o de mucha fuerza generan un depósito muy intenso de esta proteína BDNF. Así que las dos cosas son importantes. De hecho, en el estudio que te comentaba en Latam Fingers, las personas en el protocolo de ejercicio físico hacían las dos cosas. Mitad del tiempo ejercicio físico aeróbico y mitad del tiempo fuerza. Bueno, ¿y cómo ves vos el tema de la tecnología? Estamos yendo hacia un futuro donde cada vez más, ¿no? Sobre todo con la inteligencia artificial, ¿sentís que estamos cada vez más ensimismados? Yo lo veo como una oportunidad. La verdad que lo veo como una oportunidad. Como la oportunidad de que la hoja en blanco pasa a ser una hoja llena de ideas. Siempre tenemos sesgos, siempre tuvimos sesgos. Hace poco fui a la presentación de un libro de un amigo que escribe sobre inteligencia artificial, Freddy Vivas. Él contaba, cuando yo escuchaba música, tenía que ir a la disquería y comprar el CD que me había recomendado mi primo. Yo iba con ese sesgo. Y después lo que me recomendaba el vendedor. Tenía ese otro sesgo. Bueno, ahora tengo este sesgo, el algoritmo, ¿sí? Lo que escribe el chat antes de que yo empiece. Son otros sesgos, pero para mí son otras puertas que se abren, son otras posibilidades. No es una restricción, todo lo contrario. ¿Sos optimista frente al futuro y la tecnología? Soy optimista. Sé que los humanos nos hemos sobrepuesto a muchas cosas y que esto es una transformación. Por supuesto que es una transformación, y las transformaciones implican un desafío. Hay que tratar de verlo como una oportunidad. Hay que tratar de buscar la manera de que esto sea un punto de partida y no un punto de llegada. Buenísimo, Lucía. Bueno, muchísimas gracias por venir, por esta charla tan nutritiva. Gracias por invitarme, la verdad, un placer conversar con vos. Bueno, gracias.